Sí, buenos días. ¿Cómo le va, joven? Buenos días. Buenos días, Lisa. ¿Cómo le va, señorita? Buenos días. A ver, ¿cómo será esta solución? Compartir pantalla. Buenos días, Lice. Buenos días, Lice. ¿Cómo les va, jóvenes? Buenos días, Lisa. ¿Cómo le va, señorita? Buenos días. Jóvenes, buenos días. Tengan la bondad de contestar a la lista, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, Lisa. Buenos días, amigo. ¿Cómo le va? A ver, jóvenes. Vadillo. Tomarán en cuenta, jóvenes, a qué horas empieza la clase, porque después los jóvenes dicen que yo de malo no los quiero admitir en la clase. Por favor, 10:53, estamos empezando a tomar lista. Vadillo. Benalcázar. Borja. Presente. Burgos. Presente. Ano. Presente, Lice. Por favor, señor Burgos, active su cámara, por favor. Rasco. Presente. Los chicos activar su cámara, tengan la bondad. Celi. Presente. Caiza. Presente. Córdoba. Presente. Encalada. Espín. Presente. Gaibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Jacome Navarro. Jacome Rosas. Jiménez.
Lagos, Mazacón, Medina, Mejía, Presente. Mena, Mena Guerra, Mena Mejía, Presente. Moreta, Ocaña, Presente. Pazmiño, Pérez, Reynoso, Rubio, Presente. Ruiz, Presente. Pingaña, Presente. Tapia, Presente. Pantocta, Presente. Valdivieso, Villena, Presente. Bisuete, ¿quién acaba de entrar, chicos, a la clase? Yo le dicen, algo había pasado y se me desconectó. Perfecto, Jiménez, ¿qué más? Mazacón. Perfecto, ¿y aquí más para poner en la lista? Me dice. Ya está. Gracias. Dicen, Dígame. Reynoso entró, pero no tiene micrófono. Perfecto, Ceniza Reynoso. A ver, jóvenes queridos, como siempre es un gusto poder saludarlos, poder contar con este espacio para que ustedes y yo también compartamos un poco de educación, ¿no es cierto? Chicos, nosotros hemos visto la investigación desde un punto de vista teórico. Hemos investigado información acerca de diferentes temas que nos ha planteado el currículo de investigación. Entonces, hemos visto la investigación desde el punto de vista teórico, solo lecturas. Ahora vamos a hacer un taller, vamos a desarrollar un taller de forma práctica. Sí, tenga la bondad, señor Rubio, de leer la lámina que está en la pantalla, por favor. El proceso del quehacer investigativo. Ya está otra, ya está ahí. Ujú. Objetivos del aprendizaje. Analizar las bases del método científico. Desarrollar problemas de investigación. Buscar el conocimiento cierto. Mejorar condiciones de vida. Señor Sebastián Villena, por favor, ¿qué entiende usted de esta lámina de aquí? ¿Qué vamos a aprender hoy día? Que vamos a aprender mejor sobre las fases de la investigación y eso. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a aprender cuáles son las fases del método científico. Para nosotros realizar un trabajo, una investigación y que tenga validez, nosotros tenemos que apoyarnos en el método científico. Y ese es lo que vamos a tratar el día de hoy. Sí, acerca del método científico, chicos. Entonces, como ustedes pueden visibilizar en la pantalla, en la diapositiva que tenemos enfrente, nos resume prácticamente lo que significa el método científico, ¿no es cierto? El método científico parte de la observación. Chicos, nosotros somos investigadores en potencia, solamente por el hecho de que observamos. Observamos
todo lo que pasa a nuestro alrededor y entonces eso nos permite a nosotros encontrar y hallar problemas de nuestro entorno, de nuestro contexto. Entonces, el método científico parte de la observación. Una vez que observamos, planteamos ese problema, ese inconveniente, ese interrogante que tengamos, planteamos una hipótesis, experimentamos a esta experimentación, la analizamos, esos resultados que arroja la investigación los analizamos y finalmente concluimos. ¿Sí? Señor Ruiz, tenga la bondad de leer esta lámina que está aquí. Tenga la gentileza, por favor. Método científico. Proceso secuencial. Análisis fenómenos. Hombre. Transformar. Conocimiento común. Conocimiento cierto. Y de ese parten transitorio, tentativo, verificable y verificado. Perfecto, señor Ruiz. ¿Qué entendió usted de este mapa conceptual? Es como las partes de un método científico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el método científico, señor Ruiz? Una manera de comprobar teorías, más o menos. Perfecto, muy bien, excelente, amigo. Muchas gracias. Como vemos en esta lámina, el método científico es un proceso, es una secuencia, ¿no es cierto?, que nos permite analizar los fenómenos, a ver lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro contexto, estudiarlo, analizarlo. ¿Para qué? Para que el hombre transforme ese conocimiento común que todos lo conocemos, ¿no es cierto?, ese conocimiento común cuando se lo valida a través de este proceso y método científico, se transforma en conocimiento cierto, ¿no es cierto? Conocimiento válido. ¿Por qué? Porque es verificado, verificable, tentativo y transitorio. El método científico, para ser método científico, tiene que tener experimentación, tiene que ser verificable y ver si es que los objetivos se cumplen o no. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces el método científico en esta lámina está bastante claro, es un proceso, es una secuencia, un proceso secuencial de análisis de fenómenos, en donde el hombre trata de transformar el conocimiento común en conocimiento cierto. ¿Cuál es el objetivo, chicos, de la investigación como tal? Mejorar las condiciones de vida, porque encontramos problemas, ¿no es cierto? Analizamos los fenómenos problemáticos que están a nuestro alrededor. Entonces, si los solucionamos, eso mejora nuestras condiciones de vida. Por eso es importante la investigación científica, chicos. ¿Sí? Entonces, tenga la bondad de leer. Señor Mazacón, esta lámina, tenga la gentileza. Parte de la formación de interrogantes, preguntas de investigación. Buscamos sistemas teóricos, plantear hipótesis, análisis, conclusiones, recomendaciones. Comunicable. Ejemplo, coronavirus. ¿Cuál es el origen del coronavirus? ¿Es original del murciélago? Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Miren, acá abajo tenemos un ejemplo. Partamos desde el ejemplo para entender en qué consiste este método científico, ¿no es cierto? Para nosotros realizar una investigación científica, partimos de formular interrogantes, ¿no es cierto? Nosotros primero nos preguntamos situaciones, fenómenos, en este caso negativos, problemas que existen en nuestro entorno, interrogantes, ¿no es cierto? A ese interrogante se le conoce como la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es súper importante, ¿sí? Ya vamos a analizarla a posterior. Buscamos sistemas teóricos que validen nuestra idea. Buscamos información científica, PDFs, documentos, revistas, libros, videos. Buscamos sistemas teóricos que validen nuestra interrogante, nuestra situación problemática en nuestro entorno, ¿no es cierto? Posterior a eso, nosotros planteamos hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una situación que nosotros sospechamos, ¿no es cierto?, que puede ser la causante de dicho problema, de dicho inconveniente, ¿no es cierto? Luego de realizar estas situaciones, nosotros analizamos, ¿no es cierto? Posterior, realizamos las conclusiones. Atención, la investigación científica básicamente se centra en plantear objetivos, qué es lo que deseas investigar y esos objetivos ver si los cumples a lo largo de tu investigación.
Entonces, los objetivos tienen íntima relación con las conclusiones, chicos. Si nosotros nos planteamos, por ejemplo, por eso les dije, partamos de este ejemplo, ¿cuál es el origen del coronavirus? Lo que yo estoy haciendo es proponiendo una formulación de una pregunta, proponiendo la pregunta de investigación. ¿Cuál es el origen del coronavirus? Entonces, yo busco información y me sustento y digo el coronavirus, ¿no es cierto? Me lleno de información. Posteriormente planteo la hipótesis. Yo creo, personalmente, es un ejemplo, ¿no es cierto? Que esta enfermedad, este virus, se originó en un animal, específicamente en el murciélago. Entonces yo planteo una hipótesis. En este ejemplo está planteada la hipótesis. Obviamente para realizar un trabajo investigativo tienes que tú plantearlo, desarrollarlo y llegar a analizar lo que tú te planteas. Ver si esta investigación es coherente, ¿no es cierto? Si realmente se originó la enfermedad en ese animalito. Entonces, nosotros llegamos a las conclusiones si nuestro objetivo es saber cuál es el origen, conocer cuál es el origen, las conclusiones van a ser, se llegó a la conclusión de que sí se conoció del origen de dónde se origina esta enfermedad, ¿no es cierto? Se origina en tal parte. Hoy llegamos a la conclusión de que definitivamente no sabemos en dónde se origina la enfermedad como tal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros con los objetivos tienen íntima relación con las conclusiones y posteriormente una secuencia a las recomendaciones, ¿no es cierto? Lo que nosotros concluimos tenemos que hacer recomendaciones a los futuros investigadores. Un aspecto, dígame. ¿En qué lámina dice que sí le puede dejar entrar porque sale del internet? Joven, dígale que tenga la bondad de que esta clase está siendo grabada, que ya va a ser subida a la plataforma de la institución, que tenga la bondad de verla ahí. Sí, por favor, comuníquele eso. Una característica indispensable, chicos, de este método científico es que tiene que ser comunicable. Ustedes tienen que exponer a la comunidad científica, a la comunidad de donde ustedes realizan investigación, comunicar cuáles fueron los resultados, qué se concluyó y qué se recomienda para tal situación problemática. La idea de problematizar una situación es buscarle una solución, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que nos dice Mario Bunge. Tenga la bondad, compañero Jiménez Castaño, de leer esta lámina, por favor. Reglas. No son pocas, ni simples, ni infalibles, ni bien conocidas. Son, por el contrario, numerosas y complejas, más o menos eficaces y en parte desconocidas. Punch, 1958, página 62. Perfecto, amigos. Esto nos dice nuestro investigador Mario Bunge, ¿no es cierto? Entonces dice que hay bastantes reglas. Lo que pasa es que nosotros no las conocemos. Para realizar un proceso investigativo, nosotros desconocemos muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, las reglas. Entonces, ¿cuáles son las fases del método científico? Primero tenemos que hacer una formulación del problema, problematizar la situación en la cual la vamos a estudiar, ¿no es cierto? Luego de formular el problema, nosotros procedemos a elaborar un marco teórico. Ahí es donde nosotros citamos las fuentes, de dónde sacamos la información, ¿no es cierto? Planteamos nuestro aporte de la investigación, nuestras ideas, luego de haber leído, entendido y comprendido lo que los otros autores plantean con respecto a nuestro problema planteado. Posterior a eso tenemos que formular hipótesis. No en todos los trabajos investigativos se plantea hipótesis. ¿Sí? Depende del trabajo que se quiera, de la investigación propiamente, del objeto de estudio. Se hace un cálculo y selección de la muestra. En este paso nosotros delimitamos la población con la cual vamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con los colegios fiscales, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con el colegio nuestro vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese colegio ya delimitamos, pero aún más delimitado vamos a trabajar solamente con primero A. Entonces, de todo el colegio seleccionamos esa muestra, esa población, solo el primero A. Entonces, esa va a ser la población con la cual vamos a trabajar. Nosotros delimitamos y seleccionamos donde vamos a realizar nuestro estudio, ¿no es cierto? Entonces, al final,
probamos la hipótesis a ver si teníamos o no teníamos razón o a ver qué resultados nos arrojan la investigación. En la clase de hoy, luego de haber introducido brevemente a este método científico, vamos a ver la primera fase de nuestro trabajo investigativo. ¿Sí? Tenga la bondad, señorita Borja Ariana, tenga la bondad de leer esta lámina, por favor. Ariana Borja, ¿está por ahí? Sí, perdón, licencia, me olvidó de prender el audio. Primera Tenga la fase, bondad. establecer objetivos. Objetivo general y objetivos específicos. ¿Ya? Apreciar pregunta, relación causa-efecto, claridad, delimitación. Y justificar estudio, utilidad social, trascendencia científica y factibilidad. Ya, muy bien. Muchas gracias, señorita Borja. Como nos leyó la compañera en la primera fase, nosotros tenemos que formular el problema, ¿no es cierto? Encontrar la situación problemática. Posterior a encontrar el problema, establecemos objetivos. Los objetivos se clasifican en objetivos generales, un general, por lo general tenemos un objetivo general, y de 3 a 5 objetivos específicos. ¿Sí? Tenemos que precisar la pregunta de investigación haciendo una relación entre las variables. Causa, efecto. ¿Qué pasa si tenemos tal circunstancia con tal variable? ¿No es cierto? Entonces, esa causa provoca un efecto. Tenemos que, para precisar esa pregunta, ser claros y delimitar la pregunta. ¿Qué es delimitar? Otra vez, ¿no es cierto? Ponerle un cerquito para ver qué población es la que vamos a estudiar. Posterior a la primera fase tenemos que justificar nuestra investigación, nuestro estudio. Tenemos que encontrar la utilidad social de la investigación, en qué aporto a la ciencia con mi trabajo investigativo y qué factibilidad tengo yo de realizar este trabajo. Por ejemplo, yo le estuve revisando a unos chicos unas monografías, el tema de una monografía, y ellos decían que querían hacer de el hambre en África, por ejemplo. Entonces, la factibilidad va a ser limitada, pues porque no tenemos accesibilidad, o a menos de que alguien tenga accesibilidad de irse a África para ver cuáles son las condiciones por las cuales ahí se provoca hambre, ¿no es cierto? Tienen mucha hambre este continente. Entonces, la factibilidad es las posibilidades que nosotros tenemos para realizar nuestra investigación. ¿Sí? Vamos a la formulación del problema, chicos. Esta formulación del problema es nuestro primer contacto con el fenómeno. Nosotros tenemos como investigadores que pensar en las principales características del fenómeno u objeto de estudio. ¿Cómo funciona ese objeto de estudio? ¿Y cuál es la relación con otros fenómenos? ¿Cómo se relaciona esa variable con las demás variables? ¿No es cierto? Y el objetivo es descubrir la verdad, que ese conocimiento común se vuelve un conocimiento cierto, ¿no es cierto? Aquí recordamos un poco lo que nos decía Foucault con respecto al poder, ¿no es cierto? Él decía que el poder se origina en la búsqueda incesante de la verdad. Entonces, si la investigación propone descubrir la verdad, la investigación es un tema de poder. Mientras más investigues tú, vas a tener más condiciones favorables para tu desempeño en la vida, ¿no es cierto? Entonces vas a tener una condición de vida mucho más asequible, vas a mejorar tus condiciones de vida, solucionando estos problemas de tu entorno a través del método científico, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Interrumpíráme nomás y me dice, profe, yo no entiendo esto, por favor, sí, porque después ustedes van a desarrollar un taller. Los objetivos de estudio, como ya habíamos visto, se clasifican en objetivo general 1 y de 3 a 5 objetivos específicos. Sí, tenga la gentileza, Celi Moreira, de leer esta lámina, por favor. Objetivos de estudio. El objetivo es el propósito que se persigue. Es el enunciado de la intencionalidad final del estudio. Resolución de un problema. Los objetivos orientan el estudio. Estos objetivos deben ser evaluados en función del cumplimiento. Para formular correctamente se debe explorar previamente la interrogante.
Perfecto. Esta lámina corresponde al objetivo general, chicos, ¿no es cierto? Todos los días nosotros hablamos de propósitos, de objetivos. El objetivo del día de hoy es portarme portarme mejor, portarme menos mal, ¿no es cierto? El objetivo del día de hoy es dejar de ver tanto Facebook. El objetivo del día de hoy es leerme un libro, ¿no es cierto? Todos objetivos. Nosotros nos planteamos, la vida es un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender qué es un objetivo. El objetivo es el propósito que nosotros perseguimos. En este caso, llevando este objetivo al tema de la investigación científica, es el propósito que persigue nuestro estudio investigativo. Nosotros investigamos para qué, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el objetivo. ¿Para qué realizamos esta investigación? Entonces, es el enunciado de la intencionalidad final del estudio. Acuérdense el ejemplo que yo les pongo. Conocer el origen del virus, este coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, la finalidad de mi estudio es conocer cómo se origina este problema, esta situación del virus, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Resolver ese problema, ¿no es cierto? Los objetivos orientan nuestro estudio, ¿no es cierto? Si nosotros queremos conocer, vamos a tener que llevar a cabo tareas para llegar a conocer cuál es el origen de este virus, ¿no es cierto? Entonces, al finalizar la investigación, nosotros tenemos que evaluar, a ver si realmente llegamos al conocimiento del origen de tal situación problemática, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes formulen bien los objetivos, o en este caso el objetivo general, ustedes tienen que empaparse del tema que van a hablar, van a investigar, ¿no es cierto? Tienen que explorar previamente las interrogantes que ustedes tienen. Tienen que explorar a base de un estudio documental, ¿no es cierto? Ir a fuentes documentales, revistas, periódicos, libros, videos, todo lo que ustedes consideren como información necesaria que pueda aportar a su trabajo investigativo. ¿Sí? Por favor, tenga la gentileza el señor Córdoba de leer esta lámina, por favor. ¿Cuál es la declaración singularizada de los procedimientos Lea de el título, investigadores? tenga la gentileza, por favor, ¿sí? Objetivos específicos. Es una declaración singularizada de los procedimientos que el investigador ejecutará para alcanzar el objetivo general. La investigación es evaluada según el cumplimiento de los objetivos. A ver, señorita, la que acabo de leer, ¿qué entendió? ¿Qué es un objetivo específico? Con sus palabras, por favor. ¿Está por ahí la señorita que acabo de leer? Por favor, ¿qué entiende usted por un objetivo específico? Tenga la gentileza. Es la diferencia concreta de los investigadores de la investigación. ¿Es como cómo? Es como hacer una referencia concreta en una investigación. Hacer una referencia, no. ¿Qué entiende usted, señorita Celi, por los objetivos específicos? O sea que los objetivos deben ser, o sea, claros. Ya, pero ¿qué es un objetivo específico? La meta clara de la investigación. La meta clara de la investigación, ¿ese será un objetivo específico o general? ¿En qué se diferencia el objetivo general del específico? Que el general, o sea, habla de todo y el específico solo de una cosa en concreto. Sí, mejoramos un poquito la respuesta. Tiene la idea más o menos, hay que pulir la idea, ¿no es cierto? Perfeccionar la idea, pero básicamente es eso. El objetivo general es un objetivo grande, es un objetivo macro, ¿no es cierto? Yo les pongo, de esta manera les ejemplifico. Los objetivos específicos son las piernas del objetivo general que le permite caminar para llegar hacia tal lugar, ¿no es cierto? Entonces, si queremos conocer el origen, el objetivo específico es ese mecanismo que nos ayuda para llegar al objetivo grande, al objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos
¿no es cierto? Por favor, ustedes vayan y léanlos las veces que necesiten, hasta entender. No pasen de esta lámina si no la entienden. Sí, por ejemplo, aquí el objetivo general es determinar si los virus informáticos inciden en la velocidad de respuesta de los microprocesadores. Tenemos dos variables. Por un lado tenemos los virus informáticos y por otro lado tenemos la velocidad de los microprocesadores. Esas dos variables las relacionamos. Entonces, nuestro objetivo general es determinar, visualizar si tiene algo que ver la velocidad disminuye al momento de que nosotros tenemos un virus en nuestro computador, ¿no es cierto? Para eso tenemos que estudiar los tipos de virus, analizar la constitución física de los microprocesadores, tenemos que realizar una medición de la velocidad de los microprocesadores para ver si es que en verdad con un virus en tu computadora disminuye la velocidad. Y tenemos que evaluar cuál es el virus que tiene más incidencia en el tema de los microprocesadores. Sí, por favor, si no lo entendieron, cuando termine la clase lean y entiendan. Sí, entonces, acá tenemos otro ejemplo para que ustedes lo lean. Vamos aterrizando a la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Esta pregunta de investigación no es un requisito indispensable. Podemos prescindir de esta, pero lo que nos sugiere es que la planteemos. Lo recomendable es plantear la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja de que nos aclara la interrogante que vamos a investigar, a tratar, ¿no es cierto? Es un primer acercamiento, un primer contacto que nosotros tenemos con el problema que vamos a tratar, de resolver, a investigarlo, ¿no es cierto? Entonces, es un acercamiento general a la temática de estudio. Tenemos que contextualizar y delimitar la intención. ¿Cuál es la intención de mi trabajo? En esta pregunta de investigación, nosotros estudiamos la intención del objetivo. Sí, el objetivo, ¿no es cierto? La intención del objetivo de la investigación. No podemos hablar, por ejemplo, realizar una investigación de amor del alma porque no son temas medibles, cuantificables, ¿sí? No se los puede medir. Entonces, tenemos que realizar una investigación con las variables que nos permitan desarrollar un tema de investigación. Por acá tenemos el tema de la pregunta de investigación que tiene que ser clara y delimitada. Eso sí es indispensable. Tiene que ser clara. ¿Por qué? Porque aquí precisa qué vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Qué variables vamos a relacionar? Y tiene que ser delimitado porque nosotros vamos a señalar el tiempo, el lugar y la población de estudio de determinado fenómeno, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo anteriormente de los virus informáticos y la velocidad de respuesta de los microprocesadores. La pregunta de investigación queda más o menos de esta manera. ¿En qué medida afecta la presencia de virus informáticos en la velocidad de respuesta de un microprocesador marca tal, modelo tal? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que nosotros en nuestro trabajo investigativo sacar una variable, en este caso, en el ejemplo es el virus informático, la otra variable es la velocidad del microprocesador, y entonces la formulamos en una pregunta. ¿En qué medida afecta la presencia del virus informáticos en la velocidad de respuesta del microprocesador marca tal? Sí, finalmente, chicos, vamos aterrizando en la justificación. Justificar es explicar por qué realizan ustedes esta investigación, ¿no es cierto? No están realizando la investigación porque a ustedes les gusta investigar. Están realizando la investigación porque es un requisito indispensable en la materia de investigación para ser promovido al siguiente año lectivo, ¿no es cierto? Aprobar y ser promovido al siguiente año lectivo. Entonces, ustedes, si es que tienen la curiosidad y justifican, yo hago este trabajo porque me interesa conocer más, me interesa, qué sé yo, ¿no es cierto? Tengo curiosidad respecto al tema, ustedes lo justifican, explican el por qué ustedes realizan este tipo de investigación, este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Aquí lo podemos ver socialmente, ¿para qué nos sirve nuestro trabajo? El objetivo es resolver problemas de nuestra realidad, ¿no es cierto? Científicamente, ¿para qué sirve? ¿Con qué aporto a la ciencia con mi trabajo? ¿No es cierto? Y finalmente la factibilidad, que tiene que ver con los recursos humanos. ¿Soy yo el único investigador o tengo un grupo de investigadores? Los recursos materiales van de la mano de los recursos financieros, ¿no es cierto? Si tenemos que ir a hacer, por ejemplo, una investigación de campo en
qué sé yo, una investigación de campo, una investigación lingüística de campo, donde los compañeros, esos compañeros de los áchilas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que movilizarnos, ver los materiales, ver un automóvil, ver un bus, ver la manera con que nos movilizamos. Y los recursos financieros, con cuánto contamos de presupuesto para realizar nuestra investigación. Sí, aquí, chicos, están las referencias bibliográficas. Esta información la saqué del libro de Iván Pazmiño, Metodología de la Investigación, de la página la 70 a la 90. ¿Sí? Ustedes con estas diapositivas que les voy a hacer llegar luego de que se acabe la clase, ustedes tienen que llenar este taller que lo están viendo en la pantalla. ¿Sí? Tienen que leer las diapositivas y responder lo que se les solicita. Si tienen que hacer un glosario, tienen que leer las diapositivas. Y si en este término no me quedó claro, lo anotan y lo definen. Buscan en el internet su definición. Definen sus palabras al método científico, ¿no es cierto? Ahí tenemos una lámina que nos ayuda, pero en sus palabras, por favor, jóvenes, y para que ustedes vayan entendiendo. Cuando ustedes parafrasean, es sinónimo de que estamos entendiendo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso del método científico? Ustedes explican ahí en qué radica la importancia de conocer el método científico. Esta pregunta de aquí creo que tienen un poquito de dudas. Enumere 10 fuentes generadoras de interrogación de investigación. Ustedes, cuando quieren investigar algo o cuando se sienten invadidos por dudas o preguntas, ¿cuándo es ese momento? ¿A dónde acuden? ¿Cuál es su fuente de, llamémoslo, inspiración? ¿No es cierto? ¿Cuál es su fuente de inspiración para generar preguntas, para generar dudas? Por ejemplo, cuando estoy viendo a la montaña, ¿no es cierto? Viendo el cielo, ¿por qué las nubes se llamarán nube a la nube? ¿De qué están hechas? ¿No es cierto? Etcétera. Entonces, personalmente yo me inspiro mucho en la naturaleza, me inspiro mucho en la realidad, mi contexto me facilita la fuente de generar preguntas interrogativas, ¿no es cierto?, para investigar. Ustedes ponen ahí cuál es la primera fase. La fase que hemos visto es la formulación del problema, ¿no es cierto? Define el concepto de objetivo general. Ustedes entienden, lo leen y proponen qué es un objetivo general. Definen qué son los objetivos específicos y aquí formulan 3 relaciones causa-efecto, ¿no es cierto? Virus informático y la velocidad del procesador. Ustedes aquí hacen 3 relaciones causa-efecto. De estas 3, ustedes escogen la que más les guste, ¿sí? Y exploran bibliográficamente y documentalmente las variables de la relación causa-efecto que usted escogió, ¿sí? Entonces aquí les explican y ustedes van a plantear un objetivo general. Para ello, jóvenes, los que tengan la posibilidad de estar en una computadora, busquen en el navegador taxonomía de Bloom, ¿sí? Para que se den cuenta de que esto funciona, de que esa taxonomía de Bloom es súper útil, ¿sí? Porque es un proceso. Ahí vamos entendiendo que el primer proceso es recordar, posterior a recordar es comprender, posterior a comprender es aplicar, analizar, evaluar y crear. Cada uno de estos elementos que están en un color diferente, conforme se va de izquierda a derecha, ustedes tienen un proceso cognitivo de orden superior. No podemos evaluar si no recordamos, si no comprendemos, si no aplicamos y analizamos. No podemos aplicar este objetivo, ¿sí? Van a buscar esta taxonomía de Bloom. Además, van a poner en YouTube aprender a investigar, jóvenes, ¿sí? Ustedes pueden aprender a investigar y les sale este video de aquí. ¿Cómo elegir el tema de una investigación que más te guste? Ustedes le dan clic aquí en este video y ustedes van a, luego de que se acabe la clase, van a entender Entonces, ustedes ven ese video y entienden lo de la taxonomía de Bloom y responden la pregunta, estas preguntas de aquí, ¿no es cierto? Entonces, al final le piden que justifique la utilidad social, científico y la factibilidad de recursos de investigación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, antes de que se acabe la clase, que ya tenemos menos de 1 minuto. ¿Nadie? Chicos, tengan la bondad, realicen este taller lo más conscientemente posible, ¿sí? Y es que tienen ustedes alguna duda, me la hacen llegar a través de